El planeta era llamado el Ar-3 por la Unión Galáctica. Para los humanos que vivían allí, era simplemente nuevo amanecer. Cuando los primeros colonos llegaron hace más de 80 años, no era más que una roca con aire respirable y un suelo terco que tardó décadas en dar cosechas adecuadas. Sin ciudades lujosas, sin defensas de alta tecnología, solo familias, granjeros, ingenieros y unos cuantos exmilitares aguerridos que intentaban construir una vida lejos del caos de la Tierra. Para el resto de la galaxia, Nuevo Amanecer era solo otra colonia humana, ni siquiera un miembro de pleno derecho de la Unión, apenas digna de atención. Y así es exactamente como la humanidad lo quería, hasta que el Imperio del Núcleo apareció. Los del Núcleo eran brutales. Monstruos de 3 metros de alto, cubiertos de escamas, con armaduras de hueso y cuchillas fusionadas en sus brazos. No creían en la negociación. Creían en la conquista. Cuando su flota llegó a la órbita, no enviaron diplomáticos. Enviaron fuego. Thomas Gray, el alcalde del asentamiento más grande, estaba en medio de una reunión municipal cuando las primeras explosiones cayeron del cielo. El suelo tembló con tal fuerza que la gente se cayó de sus sillas. Las ventanas estallaron. Los niños gritaron. Las sirenas de advertencia sonaron demasiado tarde. La colonia no tenía armas. No de verdad. Unas pocas torretas de defensa, algunos robots mineros reconvertidos y un par de docenas de viejos rifles que no se habían usado en 20 años. En cuestión de horas, la mitad de la ciudad había desaparecido. Y aún así, resistieron. Los mineros lanzaron explosivos contra las naves de desembarco enemigas. Los granjeros cavaron trincheras y dispararon desde detrás de los motores de los tractores. Viejos veteranos que no habían tocado un arma en décadas volvieron a tomarlas y enseñaron a otros a luchar. Sangraron, gritaron y se negaron a arrodillarse. Una joven, de apenas 15 años, se alzó sobre su padre moribundo, sosteniendo una pistola de plasma el doble de grande que ella, y juró que se las pagarían todas. Se llamaba Elra. Su rostro se convertiría más tarde en un símbolo. Pero ese día, a nadie le importaban los símbolos. Solo querían sobrevivir. El núcleo emitió un mensaje a todo el sistema 2 días después del inicio de la invasión. Esta colonia ahora pertenece al Imperio. La resistencia es un suicidio. Lo que no sabían, lo que nunca imaginaron, era que Nuevo Amanecer nunca fue solo una colonia. Era una semilla. Escondido en las profundidades de un búnker subterráneo, sellado para todos excepto para los colonos más antiguos que aún vivían, yacía algo que la galaxia creía que la humanidad había abandonado hacía mucho tiempo: el Protocolo Armada. Un sistema de socorro planetario de último recurso. Una baliza diseñada no para suplicar ayuda, sino para llamar a los lobos. El hombre que lo activó fue Elias Maurdain. Tenía 94 años y nadie recordaba que una vez había comandado un acorazado durante las viejas guerras de la Tierra. Había estado esperando este momento toda su vida. Cuando posó su mano temblorosa sobre el panel y susurró la vieja frase, "Que sepan que recordamos", la señal estalló como un relámpago a través de un centenar de relés ocultos. No hacia la Tierra. La Tierra estaba demasiado ocupada con su política. La señal fue hacia ellos, los que habían desaparecido, las flotas exiliadas, las naves fantasma, los veteranos de guerra. La armada de la humanidad no se había ido. Solo había estado durmiendo. Lejos, más allá de los límites del espacio cartografiado, donde ninguna patrulla galáctica se atrevía a aventurarse, una nave del tamaño de una luna pequeña se despertó. Ya no tenía nombre. Las marcas de su casco habían sido borradas por viejas guerras. En su interior, hombres y mujeres despertaron de la estasis. No eran civiles ni científicos, sino guerreros criados y forjados con un único propósito: la venganza. La señal de Elias Maurdain les había llegado. Después de 60 años de silencio, el protocolo Armada estaba activo. El primero en responder fue el almirante Cal Barik, una leyenda que se creía muerta. Una vez había comandado la flota que salvó la estación Europa de la extinción, cuando la Tierra aún temía desaparecer. Ahora estaba en el puente de la nave de guerra olvidada, el Judicator, observando el flujo de datos. Coordenadas de la colonia, informes de daños, fuerza de la flota del núcleo,
bajas civiles. Apretó la mandíbula al leer las cifras. ¿Supervivientes estimados?, preguntó. Menos de 12.000, y bajando. Cal se giró lentamente hacia su tripulación, muchos de los cuales nunca habían visto un combate real, solo se habían entrenado para ello en simulaciones y ejercicios. Ya no somos los olvidados, dijo con frialdad. El AR-3 sangra, y nosotros sangramos con ellos. Activó el mapa holográfico. Docenas, no, cientos de naves comenzaron a responder a través de viejos canales encriptados. Naves de guerra retiradas, cruceros de operaciones encubiertas, bandas de mercenarios leales solo a los viejos códigos de la Tierra. Clanes piratas que una vez fueron cazados por la Unión. Todos despertados por lo mismo, el grito de ayuda de un humano. De vuelta en Nuevo Amanecer, la lucha no había terminado. Elra había sobrevivido a la primera oleada, escondiéndose entre los escombros de lo que solía ser su escuela. Había encontrado a un soldado del núcleo herido cerca, joven, separado de su unidad. No dudó. Le disparó a quemarropa en el ojo. El retroceso la derribó. El calor le quemó la mano, pero no soltó el arma. Su madre ya no estaba. Su hermano pequeño, tampoco. Ya no lloraba. En lugar de eso, se arrastró por el suelo cubierto de cenizas hacia el viejo puesto de comunicaciones donde los últimos combatientes de la milicia se estaban reagrupando. Thomas Gray estaba allí, con un brazo en un cabestrillo improvisado, gritando órdenes a un transmisor oxidado. Se están reagrupando cerca de la refinería, dijo, asintiendo cuando la vio. Tenemos 10 minutos para retroceder a las cuevas. Elra cojeó hasta él. ¿Van a venir? Él la miró. Ojos viejos, ojos cansados. Envié la señal, su voz se quebró. Y ahora, esperamos. Pero esperar no significaba rendirse. Para cuando el núcleo se dio cuenta de que los humanos no se estaban quebrando, sino adaptando, ya era demasiado tarde. La milicia empezó a usar armas del núcleo, reparando sus equipos rotos con chatarra y tecnología vieja. Incluso los niños ayudaban, desviando redes eléctricas, recuperando baterías, construyendo barricadas con vehículos quemados. La colonia se había convertido en una fortaleza. Entonces el cielo cambió. Una semana después de la señal, las nubes se iluminaron de formas antinaturales. Largas estelas de plata y fuego cortaron la atmósfera. Al principio, los del núcleo pensaron que eran meteoritos, un fenómeno extraño, algo que ignorar. Luego, los escáneres orbitales empezaron a fallar. Luego, sus naves explotaron. La primera flota humana no se anunció. No abrió comunicaciones ni lanzó amenazas. Descendió. Una oleada de máquinas, blindaje y truenos, más negra que el espacio y más silenciosa que la muerte. Desde las montañas hasta la cresta oceánica, las cápsulas de desembarco se estrellaron contra el planeta como meteoritos. Tanques con patas caminantes marcharon sobre los cráteres. Infantería en exoesqueletos negros se movía por los bosques como fantasmas, cada uno portando armas que zumbaban con una furia contenida. Y en el centro de todo, la voz del almirante Cal finalmente rompió la estática. Al imperio del núcleo, han atacado a un hijo de la tierra. Han derramado sangre inocente. Cometieron un error, hizo una pausa. Pensaron que Nuevo Amanecer era solo una colonia. Silencio. Entonces los cielos se abrieron aún más y la humanidad comenzó a reclamar lo que era suyo. El primer ataque a gran escala llegó al anochecer. El núcleo había comenzado a reagruparse cerca de la cresta oriental, construyendo una base de avanzada con la chatarra robada de los pueblos humanos. Su nave de mando flotaba sobre ellos como un buitre hinchado, segura en su creencia de que lo peor ya había pasado. No vieron las cápsulas sigilosas aterrizar en el valle de abajo. No oyeron a los espectros de armadura negra levantarse del suelo, completamente silenciosos, completamente invisibles para los sensores del núcleo. La primera explosión vino de debajo de sus propias plataformas de lanzamiento. Entonces las sombras se convirtieron en soldados. No eran como la milicia. No eran granjeros con rifles ni mineros con bombas improvisadas. Eran los restos de la división fantasma terrana. Unidades de combate nacidas en las partes más oscuras de las guerras de la humanidad,
entrenadas para desmantelar civilizaciones enteras en semanas. No gritaban. No entonaban cánticos. Ejecutaban. En menos de una hora, la base oriental del núcleo era un cráter. Elra lo vio todo desde la cresta de un acantilado. Ella y Thomas habían estado moviendo suministros cuando la tormenta de fuego estalló debajo de ellos. Miró, con los ojos muy abiertos, mientras los ataques aéreos de precisión llovían como estrellas fugaces, cada uno impactando exactamente donde debía. Thomas solo susurró: «Han venido». A la mañana siguiente, el cielo de nuevo amanecer estaba ahogado de naves. Naves humanas. Fragatas flotaban como estatuas en las nubes altas, desplegando drones y equipos de reconocimiento. Naves de desembarco aterrizaban cada hora, trayendo médicos, ingenieros, comida, armas, esperanza. Las zonas de refugiados se convirtieron en bases de operaciones. Los refugios en cuevas se transformaron en bases subterráneas. Por primera vez en días, los niños lloraban de confusión, no de terror. Solo eso se sintió como un milagro. Pero no había terminado. Ni de lejos. El almirante Cal estaba en el puente de mando del Judicator, con los ojos fijos en la transmisión planetaria, la mandíbula apretada. «Hemos destrozado su línea exterior», informó su segunda al mando, la comandante Vera Lise. Pero su nave de guerra principal sigue en órbita baja, protegida por escudos planetarios. «Si queremos terminar esto, tenemos que eliminarla». Cal no parpadeó. «No estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para recordarles quiénes somos. Preparen el protocolo Arcángel». Vera vaciló. «Eso arrasará un tercio de la zona de impacto». Cal finalmente se giró. «¿Cuántas colonias han arrasado ellos? ¿A cuántos niños quemaron fuera de sus hogares?» Su voz bajó. «No ganamos siendo cuidadosos. Ganamos siendo humanos». De vuelta en la superficie, Elra observó cómo uno de los nuevos soldados se acercaba a ella y a Thomas. La armadura del hombre brillaba como obsidiana, su rostro oculto tras un casco sin rasgos. Habló con una voz como grava y humo. «Tú eres la que mató a un miembro del núcleo con una pistola de plasma». Ella asintió lentamente. «¿Nombre?» «Elra». El hombre giró su casco hacia Thomas. «Viene con nosotros. El alto mando la quiere. Dice que la transmisión captó su rostro. Media galaxia lo ha visto ya». Thomas pareció atónito. «Es una niña». «No. Es un símbolo». Elra no discutió. Se irguió, alta y silenciosa, y lo siguió sin dudar. La llevaron a un portaaviones de asalto, el Resolución de Hierro, y le entregaron una tableta de datos. En ella había imágenes de otras colonias, otros ataques, otras llamas, cientos de ellas, algunas recientes, otras antiguas. El núcleo había estado haciendo esto durante décadas. «Nos llaman débiles», dijo el soldado a su lado. «Dicen que los humanos no tenemos garras, que somos blandos, que suplicamos». Señaló la ventana panorámica, donde docenas de naves de guerra de la Tierra colgaban en órbita como dioses furiosos. «Estamos a punto de enseñarles lo que realmente somos». Y entonces el protocolo Arcángel se activó. Desde el vientre del Judicator, descendió una columna de fuego azul. No rugió. Cantó con un zumbido penetrante que hacía doler los dientes y estremecer el alma. No solo destruyó la nave de guerra del núcleo. La borró. En un parpadeo, el escudo, antes impenetrable, se hizo añicos. La nave del núcleo se partió por la mitad, derramando metal ardiente en la atmósfera superior. Trozos de ella llovieron como una lluvia de meteoros maldita. En todas las frecuencias, la voz de Cal regresó. «Esto ya no es un rescate. Es una retribución. Y estamos lejos de haber terminado». Al tercer día de la contraofensiva, los del núcleo no luchaban por ganar. Luchaban por escapar. Los cielos sobre Nuevo Amanecer pertenecían a la humanidad. Ahora, los satélites humanos bloqueaban los escáneres enemigos. Drones volaban día y noche, implacables como halcones. Cualquier unidad del núcleo más grande que un escuadrón era marcada, cazada y eliminada en menos de una hora. El almirante Cal había convertido el planeta en un campo de pruebas para doctrinas de guerra que no se habían usado en décadas.
La coordinación órbita-superficie era tan precisa que las tropas en tierra podían solicitar un ataque aéreo y verlo impactar en menos de 60 segundos. Pero no fue solo la potencia de fuego lo que quebró al núcleo. Fue el miedo. No estaban acostumbrados a una presa que devolvía el mordisco. No estaban acostumbrados a enemigos que se adaptaban más rápido de lo que ellos podían ajustarse. El núcleo había pensado que los humanos eran blandos. Ahora veían cómo sus bases de avanzada eran capturadas, desmanteladas y reconstruidas con diseños humanos de la noche a la mañana. Escuchaban transmisiones interceptadas de operativos humanos burlándose de ellos en su propia lengua. Empezaron a darse cuenta de qué clase de bestia habían despertado. Elra, ahora vistiendo una chaqueta de combate gris con una insignia roja cosida sobre el pecho, mitad llama, mitad engranaje, estaba junto a la comandante Vera Lice en la unidad de mando móvil. Se había convertido en algo más que un símbolo. Estaba aprendiendo estructura de mando, estrategia, fisiología del núcleo. Hacía preguntas difíciles. Hacía sugerencias audaces, y la escuchaban. Veía grabaciones de zonas liberadas, pequeños pueblos en los valles montañosos donde se encontraban supervivientes escondidos en pozos y cuevas. Niños sosteniendo palos que no habían visto el sol en una semana. Una madre abrazando a su bebé, que no había llorado desde que comenzó la invasión. Cada vida rescatada la hacía más decidida. Cada rostro en ruinas la volvía más fría. Pero el núcleo aún no había terminado. Quedaba una última fortaleza, una enorme ciudad-fortaleza construida en la cordillera polar norte. Era un imponente complejo de obsidiana y acero construido sobre los huesos de un glaciar. Tenía suficientes reservas de energía para durar años, y dentro estaba el general restante del núcleo, Barul, conocido como el Devorador en sus propios cantos de guerra. Él había liderado la masacre en Vulcar 9, masacrado a médicos desarmados en la batalla de la Puerta del Edén. Ahora esperaba que la humanidad viniera a por él. Cal no dudó. La reduciremos a cenizas. Pero Elra no estuvo de acuerdo. Eso es lo que él quiere, dijo en voz baja durante la reunión de mando. Quiere que lo asaltemos. Quiere desangrarnos en su nido. Vera arqueó una ceja. ¿Tienes una idea mejor? Elra miró fijamente el mapa. Lo enterraremos. Y así nació el plan. No fue ostentoso. No fue glorioso. Fue humano. La flota comenzó la minería orbital. Taladros masivos perforaron la plataforma de hielo a kilómetros de distancia, redirigiendo los flujos de energía geotérmica. Los ingenieros desviaron ríos de agua de deshielo mientras drones de combate pululaban por el perímetro exterior, atrayendo la atención y el fuego. El núcleo permaneció dentro, listo para un asedio. Pero el suelo bajo ellos se estaba moviendo. Elra estaba en el borde del cañón cuando sucedió. Observó desde un puesto de avanzada cómo el último rayo de energía desencadenaba el colapso final. El glaciar gimió como un dios moribundo. Luego, toda la base cedió. Barul y su fortaleza fueron tragados por completo. Sin una última batalla heroica. Sin una sangrienta carga final. Solo una muerte fría y aplastante bajo 1,5 kilómetros de hielo. Después, Elra no vitoreó. Simplemente susurró, por nuevo amanecer. Pero la guerra no había terminado. Mientras las flotas humanas se reabastecían y la colonia comenzaba a reconstruirse, señales encriptadas comenzaron a iluminarse por todos los sistemas exteriores. Otras colonias habían oído la llamada. Otras señales enterradas se estaban activando. Cal se paró ante una mesa de almirantes de rostro sombrío. Esto no fue un ataque aislado, dijo. El núcleo ha estado cosechando nuestros mundos en silencio. Simplemente no queríamos verlo. Ahora la humanidad sí lo veía. Y ahora la humanidad estaba furiosa. Señaló un mapa galáctico que se iluminaba con posibles objetivos. No estamos aquí para defendernos. Estamos aquí para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Comenzó una nueva operación, Proyecto Destrucción Terrestre. Y en su centro se encontraba una chica de un pueblo destrozado, con sangre en las manos y fuego en los ojos. La insignia negra del Proyecto Destrucción Terrestre se convirtió en el símbolo de algo antiguo, algo crudo. La ira humana hecha realidad. Ya no se trataba de justicia.
Ni siquiera de supervivencia. Se trataba de la memoria. Cada colonia que el núcleo había quemado, cada grito que las estrellas habían tragado, cada llamada de auxilio sin respuesta. La humanidad lo recordaba todo ahora. Y la memoria, cuando se combina con la furia, es un arma más peligrosa que cualquier flota. A bordo del Judicator, el almirante Cal se paró frente a una pantalla del tamaño de una pared que mostraba 3 sistemas marcados para ataques inmediatos. No eran puestos militares del núcleo. Eran centros de esclavos, lugares donde el núcleo había mantenido a los humanos como animales, los había usado, experimentado con ellos, los había vendido. Lugares de los que la Unión Galáctica sabía y que había ignorado. Aquí, gruñó Cal, es donde empezamos. La flota se dividió. El Resolución de Hierro, con Elra ahora oficialmente asignada como enlace entre el mando de la flota y las redes de resistencia de las colonias, fue enviado a Asteron 5, una de las colonias mineras más antiguas con las que la humanidad había perdido el contacto. Nadie había sabido de Asteron en 42 años. Elra se sentó en la nave de desembarco mientras descendían a una atmósfera asfixiante. Una niebla ácida se enroscaba contra las ventanas y agujas retorcidas de metal roto sobresalían del paisaje en ruinas como dedos esqueléticos. El suministro de oxígeno de su casco siseaba suavemente, un ritmo constante contra su pulso acelerado. Cuando aterrizaron, el silencio los recibió. No disparos, no alarmas, solo el viento y la estática quejumbrosa de una baliza de emergencia muerta hacía mucho tiempo. Los primeros cuerpos fueron encontrados dentro de los búnkeres de la refinería. Cientos de ellos, hacinados en celdas improvisadas, algunos todavía encadenados, otros empuñando armas improvisadas, esqueletos envueltos en monos descoloridos, huesos calcinados por el fuego de plasma. No habían muerto en combate. Murieron esperando. Elra se arrodilló junto a uno de los restos y pasó una mano por la etiqueta con el nombre de un niño, apenas visible a través del polvo. Las letras deletreaban MINA. No lloró. No habló. Simplemente se levantó, se volvió hacia el líder del escuadrón a su lado y dijo, sin juicio, sin arrestos, sin piedad. Los miembros del núcleo que aún quedaban en Asteron 5 fueron encontrados en la cúpula administrativa, viviendo en el lujo. Ni siquiera habían considerado la evacuación. Para ellos, este lugar era demasiado pequeño, demasiado insignificante, demasiado lejos del frente. Ese fue su error. Los soldados humanos no asaltaron la cúpula. La sellaron, la inundaron con una niebla nerviosa y esperaron. 3 minutos después, entraron sin un solo disparo y arrastraron a los supervivientes afuera. La ejecución fue rápida, silenciosa, una bala para cada uno. Sin discursos, sin vacilaciones. Pero la venganza no era lo único que estaba sucediendo. El proyecto Destrucción Terrestre tenía otro propósito, unir. El rostro de Elra ahora se transmitía a través de las colonias humanas. La gente la reconocía no como una soldado, no como una comandante, sino como alguien como ellos, alguien que había sufrido y sobrevivido. Su presencia inspiró a los supervivientes a levantarse, a enviar coordenadas de campamentos ocultos, depósitos de armas, células de resistencia. Y cuando la gente se enteró de Asteron 5, algo dentro de ellos se rompió. Incluso las colonias que se habían declarado neutrales comenzaron a ofrecer voluntariamente naves, suministros, combatientes. Algunos civiles convirtieron sus naves mineras en buques de guerra improvisados. Algunos convirtieron cargueros de agua en arcas de refugiados móviles. Cada flota que Cal enviaba regresaba con más humanos de los que se habían ido. Hijos e hijas perdidos de la Tierra que habían vivido en la oscuridad durante décadas. La galaxia empezó a susurrar. La humanidad ha regresado. No los diplomáticos, no los científicos, los monstruos. Porque así es como el núcleo comenzó a llamarlos ahora en transmisiones de pánico. Monstruos con armaduras negras. Monstruos que no sienten miedo. Monstruos que no toman prisioneros. Y detrás de esos monstruos siempre había un nombre. Elra. Un día, después de una brutal misión de liberación en el planeta helado de Deltas, Cal se paró en una cresta cubierta de nieve a su lado. Han empezado a llamarte el fuego de la tierra, dijo él. Elra no respondió. Miró a lo lejos,
donde la última de las fortalezas del núcleo ardía, un humo negro que se enroscaba en el cielo crepuscular. Cal la estudió cuidadosamente. ¿Quieres que esta guerra termine? Ella asintió lentamente. Sí. Pero ahora lo miró, con los ojos duros. No hasta que sientan lo que nosotros sentimos. No hasta que cada grito sea respondido. Cal le puso una mano en el hombro. Entonces, hagamos que las estrellas griten. Ya no solo atacaban planetas. Atacaban sistemas. El proyecto Destrucción Terrestre se intensificó y la guerra cambió de forma. Ya no era una batalla de colonias o fronteras. Se convirtió en una purga, una limpieza de la podredumbre que se había alimentado de la ausencia de la humanidad. El núcleo, una vez confiado en su dominio, ahora entraba en pánico en cada rincón del brazo espiral. Sus sectores fortificados se desmoronaron. Sus aliados guardaron silencio. Sus líneas comerciales se rompieron como cables deshilachados porque la humanidad se había convertido en algo que la galaxia no esperaba. Implacable, inexorable, desatada. El almirante Cal aprobó ataque tras ataque con una eficiencia brutal. La armada terrana se dividió en flotillas, pequeñas pero letales. Cada una liderada por veteranos de operaciones encubiertas y blindada con tecnología que antes estaba prohibida por los acuerdos de paz. Los humanos ya no estaban atados por viejas reglas. Habían sangrado demasiado por esos tratados. Ahora reescribían los términos con fuego. Elra lideraba una de las flotillas. No como comandante militar, todavía carecía de rango, sino como algo más poderoso, un símbolo viviente. Cada mundo que liberaban transmitía su rostro, sus palabras. La gente la veía bajar de las naves de desembarco, caminar por ciudades cubiertas de cenizas, pararse entre los escombros de las torres de mando del núcleo como una llama que se negaba a morir. Su última misión la llevó a Miro Z, un planeta que una vez fue utilizado como estación de tránsito para esclavos humanos. Ahora, era una guarnición armada del núcleo, su último centro en el cinturón de Cordaxis. La operación fue apodada Paseo de Ceniza. El plan no era solo ganar, era borrar. Los bombardeos de la flota comenzaron al amanecer. Ataques de precisión diezmaron los generadores de escudos, los nidos de artillería y los centros de transmisión del núcleo. Luego vinieron las tropas de desembarco. Oleada tras oleada de unidades terranas con armadura negra, sus insignias brillando en rojo bajo las nubes de guerra. Elra aterrizó con la segunda oleada. Tan pronto como sus botas tocaron el hormigón chamuscado, sintió la electricidad en el aire, como si el propio planeta supiera que estaba a punto de sangrar. Los disparos estallaron en la distancia. Los escuadrones humanos se movían con una coordinación brutal, acorralando y expulsando al enemigo. Drones pululaban sobre los tejados, atacando como avispas de metal. Pasó junto a un esquife en llamas y pisó los restos carbonizados de un oficial del núcleo que todavía empuñaba una cuchilla de plasma. No era una guerra. Era un mensaje. Dentro de la ciudadela de mando del núcleo, encontraron algo inesperado. Una bóveda. Cuando la abrieron, descubrieron docenas de criocápsulas. Dentro de ellas, niños humanos, algunos de no más de 3 años, otros bebés, todos en estasis, todos vivos. Estaban siendo criados, cultivados, almacenados. ¿Para qué? Nadie respondió. Pero el mensaje era claro. Esto no se trataba solo de conquista o trabajo. El núcleo había planeado algo más oscuro, algo más profundo. Ese descubrimiento sacudió a las flotas humanas más que cualquier arma del núcleo. En el buque insignia, el Resolución de Hierro, Elra se paró ante una conferencia de líderes terranos. Algunos pedían contención, queriendo investigar más a fondo. Otros gritaban por una escalada. Exterminio total. Elra, callada al principio, finalmente dio un paso al frente. No más diplomacia, dijo, con voz gélida. No más preguntas. Se llevaron a nuestros niños. Se alimentaron de nuestro silencio. Asegurémonos de que nuestro silencio acabe con ellos. La votación fue unánime. Esa noche, en docenas de mundos, las instalaciones del núcleo fueron purgadas. Los sistemas de inteligencia artificial humanos iniciaron protocolos de penitencia,
Ataques coordinados que usaron los pozos de gravedad de las estrellas locales para colapsar sus plataformas orbitales. Cal envió un único mensaje a las fortalezas restantes del núcleo. Nos llamaron alimañas. Nos llamaron frágiles. Nos llamaron débiles. Ahora escuchen con atención, porque esto es lo último que oirán de la Tierra. Estábamos ausentes. Ahora hemos vuelto, y estamos furiosos. El alto mando del núcleo respondió con pánico. Sus líderes comenzaron a huir. Sus planetas cayeron en el caos. Los sistemas se volvieron unos contra otros. La paranoia los consumió. Y en cada transmisión susurrada, un nombre resonaba como un fantasma: Elra. Se había convertido en algo más que humana. Para el núcleo, era el miedo mismo. Para la humanidad, era la venganza hecha carne. Pero dentro de ella, el peso de todo estaba creciendo. Cada niño que no lograron salvar. Cada grito al que llegó demasiado tarde para silenciar. Cada rostro enterrado bajo los escombros. Miró las estrellas una noche, sola en un acantilado sobre las ruinas de Miroseta, y se susurró a sí misma: «¿Será suficiente alguna vez?». Detrás de ella, los motores de guerra zumbaban, y muy lejos, a través de la galaxia, nuevos enemigos comenzaron a notar el ascenso de la armada terrana. Vendrían. Siempre lo hacían. Pero esta vez, la humanidad no esperaría a que atacaran primero. La armada terrana ya no volaba bajo estandartes. Volaba bajo sombras. A través del dominio del núcleo, las flotas humanas barrían los sistemas estelares como tormentas sin nombre. Colonias liberadas, puestos de avanzada reducidos a cenizas, campos de criogenia abiertos y los robados arrastrados a la luz. Pero ahora no solo el núcleo tenía miedo. El Acuerdo Galáctico, una coalición de especies alienígenas que una vez había visto arder a la Tierra sin mover un dedo, observaba a la nueva humanidad con creciente inquietud. Siempre habían visto a los humanos como emocionales, fragmentados, de vida corta, curiosos, pero en última instancia, contenibles. Ya no. Ahora el acuerdo observaba cómo el núcleo era desmantelado mundo por mundo, y se preguntaban cuánto tiempo pasaría antes de que la Tierra volviera su mirada hacia otro lado. No se equivocaban al tener miedo. Elra estaba en el puente del Heraldo, la nave de guerra más nueva de la flota. Construida en órbita sobre Marte, era más larga que cualquier nave de la preguerra. Casco negro, motores silenciosos, completamente operada por IA cuando era necesario. No hablaba mucho en estos días, no a menos que tuviera que hacerlo. Cada mundo que pisaba llevaba el peso de su leyenda. Los niños buscaban su mano. Los soldados saludaban con lágrimas en los ojos. Los supervivientes susurraban oraciones en su nombre. Pero por dentro, Elra se estaba pudriendo. Demasiados nombres, demasiados rostros, demasiadas veces había visto la esperanza morir antes de que pudiera florecer. Cal lo veía. Vera lo veía. Pero nadie se atrevía a hablar de ello. Y ahora una nueva crisis estaba creciendo. En la expansión de Sarapus, donde el borde del espacio conocido se deshilachaba en la oscuridad, se había interceptado una señal. No del núcleo, no humana. Algo más. Cal ordenó un reconocimiento. Se envió una pequeña sonda. Devolvió estática, luego silencio. La última imagen que capturó mostraba un planeta completamente envuelto en metal y tormentas negras. Y sobre él, una nave del tamaño de una luna pequeña, muerta y a la deriva, pero pulsando débilmente con una energía desconocida. La IA lo llamó el santuario. Cal quería evitarlo, centrarse en acabar con los últimos restos del núcleo, pero Elra dijo que no. Ellos esperaron mientras el núcleo nos cosechaba. Ellos observaron. Cal frunció el ceño. ¿Crees que son parte de esto? Creo que esperaban que muriéramos, y ahora quieren ver qué viene después. Así que fueron. El Heraldo, escoltado por el Resolución de Hierro y 3 destructores de apoyo, entró en la expansión de Sarapus bajo un apagón total de comunicaciones. Lo que encontraron no fue un planeta. Fue un cementerio. Naves. Miles de ellas. No solo del núcleo. Naves alienígenas de una docena de tipos, destrozadas, flotando, algunas todavía brillando, otras antiguas. Y en el centro, el santuario.
Elra se paró en la cubierta de observación mientras la nave se acercaba. La superficie de la estructura se movía, como si respirara. Luces parpadeaban en patrones que nadie podía decodificar. Y entonces, sin previo aviso, habló. No con sonido, con memoria. Cada miembro de la tripulación del Heraldo experimentó algo diferente. Algunos vieron a viejos amores. Algunos revivieron momentos de la infancia. Algunos vieron horrores que habían enterrado años atrás. Elra vio a su hermano. Tenía 12 años. Riendo, sosteniendo su mano. Luego el fuego, los gritos, el núcleo arrasando el refugio. Cayó de rodillas, sin aliento. El santuario le susurró en los huesos. Recordamos. Preservamos. Se suponía que debían desaparecer. ¿Por qué han vuelto gritando? Elra levantó la vista hacia el frío vacío fuera del visor y respondió, con los dientes apretados, porque miraban y no hicieron nada. Las luces dentro del santuario brillaron, y por un momento, las estrellas parpadearon. De vuelta en la Tierra, los telescopios de espacio profundo registraron una breve caída en la radiación universal, un punto frío, una fractura. Cal ordenó a la flota que se retirara. Elra no estuvo de acuerdo. Por esto es que el núcleo nunca fue detenido, dijo. Porque algo se lo permitió. No sabes eso, replicó Cal, con los puños apretados a la espalda. Sé que todavía no nos tienen miedo, susurró ella. Pero lo tendrán. Autorizó un ataque. Se lanzaron 4 torpedos. Impactaron en la superficie del santuario y detonaron. Nada. Ni explosión, ni fuego, solo un zumbido profundo que sacudió cada nave en kilómetros. Entonces el santuario abrió su capa exterior, desplegándose como una flor negra. Dentro había miles de orbes, cada uno brillando débilmente, cada uno conteniendo algo. Cal miró los escáneres. Son núcleos de memoria. Especies, civilizaciones enteras almacenadas como libros. Son coleccionistas, dijo Elra, con voz hueca. No interfieren. Cosechan lo que queda después de que nos matamos unos a otros. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces Elra susurró, más para sí misma que para nadie más. ¿Qué pasará cuando vengan por nosotros también? Cal la miró a los ojos. Entonces hacemos lo que los humanos hacemos mejor. Ella se volvió hacia él, lenta y firme. Hacer que se arrepientan. El santuario no atacó. Simplemente se plegó sobre sí mismo y se alejó, desapareciendo en una grieta en el espacio que se cerró como un párpado. Se había ido. Pero el mensaje era claro. La humanidad estaba siendo observada. Y la próxima vez no serían subestimados. Lo llamaron el ajuste de cuentas, pero no de la manera que el núcleo había imaginado. En poco menos de 3 años terrestres, la humanidad había hecho lo que ninguna especie en la galaxia conocida había logrado antes. Había puesto de rodillas al dominio del núcleo. No a través de la diplomacia, no a través del desgaste lento, sino a través de una guerra despiadada, precisa y emocionalmente cargada. Cúmulos estelares enteros cayeron sin resistencia. El mundo natal del núcleo, una vez poderoso, era ahora una ceniza a la deriva, roto por la furia de una raza que una vez habían considerado obsoleta. Pero Elra no sintió ningún triunfo. No cuando estaba entre las ruinas. Los fuegos de la venganza habían ardido tan intensamente que había olvidado cómo se suponía que debía sentirse la paz. Después del encuentro con el santuario, cada nave humana había regresado al espacio conocido con un pensamiento resonando en sus puentes de mando. ¿Qué más hay ahí fuera? Observando. La Tierra se convirtió en algo diferente. No solo un mundo natal, una fortaleza. Las orbitales se multiplicaron como telarañas. Las flotas patrullaban el borde de los sistemas cartografiados. Los laboratorios de ciencia estudiaban cada rastro de la firma de energía del santuario. IAS de operaciones encubiertas ejecutaban modelos predictivos día y noche, anticipando el próximo movimiento de los coleccionistas. Pero no hubo un segundo encuentro. En cambio, la galaxia reaccionó. Una por una, especies más pequeñas que una vez habían ignorado a la humanidad ahora se presentaban, no para desafiar, sino para someterse. Algunas ofrecían alianzas.
Otras ofrecían información. Unas pocas simplemente enviaron disculpas. La humanidad escuchó, pero nunca olvidó. El almirante Cal era ahora el jefe de la Orden Terrana Unida, un consejo militarizado que representaba a todas las colonias humanas supervivientes: la Tierra, Marte, Europa, incluso los anillos exteriores de Alpha Centauri, unificados ahora por la guerra y el trauma. Impulsó la expansión, no la conquista, sino la preparación. Porque si el santuario realmente había almacenado civilizaciones moribundas como libros, entonces alguien había escrito el final. Y Cal se negaba a dejar que la humanidad fuera solo otra página en el archivo de alguien más. Sin embargo, Elra rechazó el mando. Desapareció de la vista pública después de la campaña final en el mundo capital del núcleo. Los medios especularon. Se construyeron estatuas. Se escribieron canciones. Pero ella había terminado con los discursos, con las salas de guerra, con el lazo cada vez más apretado de las expectativas. Se había convertido en un símbolo, pero los símbolos no dormían. Los símbolos no sufrían, y ella necesitaba hacer ambas cosas. Durante un tiempo, vivió entre los supervivientes en la estación lunar, trabajando anónimamente en las naves de ayuda médica. Sostuvo las manos de los huérfanos, ayudó a reconstruir sistemas de riego rotos en colonias diezmadas, enseñó a los niños a leer. Pero incluso en silencio, su leyenda creció. La gente susurraba cuando pasaba. Algunos lloraban, otros saludaban, y finalmente la galaxia dejó de temerla y comenzó a creer en ella. Fue entonces cuando llegó el segundo mensaje. No del santuario. De una estrella lejana. Una que había muerto hacía mucho tiempo. Una transmisión transportada en polvo cuántico, repitiéndose sin cesar. Elra fue convocada de vuelta al Heraldo, ahora mejorado, rearmado e incluso más grande. Cal se reunió con ella en la sala de guerra, más viejo ahora, cansado, pero vivo. Cuando ella entró, él sonrió débilmente. «Siempre vuelves». «En realidad, nunca me fui», respondió ella. Él señaló la pantalla. La señal pulsaba suavemente, como el latido de un corazón. Traducido por la IA, el mensaje era breve. «Vienen. No quieren la paz. Quieren la última chispa. Ustedes son la última chispa». Estaba firmado con un nombre que se creía perdido hacía mucho tiempo. Juno, la primera nave de exploración interestelar que la Tierra había lanzado hacía más de un siglo. Había desaparecido en el espacio oscuro, presuntamente destruida. Pero ahora estaba viva, o alguien a bordo lo estaba. Elra miró el mensaje durante un largo rato. Sus manos no temblaban. Su voz no flaqueaba. «¿Cuál es el protocolo?», preguntó. Cal le dio la respuesta que ella ya conocía. «No hay ninguno». Así que, por segunda vez, la humanidad se preparó no para la guerra, sino para algo peor. Un contacto. No diplomático, no hostil. Algo más, algo que no entendían. La Armada Terrana comenzó a formarse de nuevo, esta vez no para destruir, sino para buscar, aprender, proteger. Y en su centro se encontraba el Heraldo, renacido no como una nave de guerra, sino como una advertencia. Elra subió a bordo una vez más. Esta vez no como una soldado, no como una comandante, sino como la portadora de la llama. La última chispa. La nave se lanzó desde la órbita de la Tierra en silencio, pasando bajo una línea de estandartes que mostraban cada colonia perdida, cada planeta marcado, cada mundo reclamado. La gente observaba desde torres, desde búnkeres, desde bosques y ruinas y ciudades orbitales, porque sabían que la guerra había terminado. Pero la lucha por la existencia acababa de comenzar. Elra se paró al frente de la cubierta de observación, mirando las estrellas. En algún lugar, estaban esperando. Quienesquiera que fueran, lo que sea que quisieran, ya no le importaba. Que vinieran. Porque esta vez, la humanidad no solo estaba lista. Estaba furiosa. Estaba unida. Y tenía una respuesta para la oscuridad. No somos los olvidados. No somos el polvo. Somos el fuego. Y en el silencio del espacio, el heraldo rugió hacia lo desconocido, no con miedo, sino con un propósito.